Para este podcast, no reparamos en gastos y pusimos toda la carne al asador. Nuestro propósito es lograr una calidad sin igual. Y por esa misma razón, contratamos a un conductor con todas las letras, profesional, talentoso, carismático y por sobre todo, con una increíble voz. Pero a último momento nos canceló y se fue a vivir a Mar. Así que nos tuvimos que conformar con Emanuel González. Invisibles, un podcast mal hecho sobre héroes anónimos, conducido por un don nadie. Podrías estar haciendo algo mejor que escuchar este programa, te lo advertimos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches o buenas madrugadas, depende de qué momento del día o de la noche me estés mirando. Emanuel aquí hablándote una vez más en Los Invisibles y tenemos un nuevo capítulo hoy, un nuevo invitado, un nuevo invisible con el que estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Vamos a hablar, chicos, de paleontología. Sí, ¿qué tal? Sebastián Rosadilla, hoy con nosotros. Seba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emanuel? Muy contento, muy alegre de estar acá con vos y bueno, espero que sea divertido, resulte interesante lo que vamos a hablar hoy. Sí, mira, yo te digo, yo tenía 5 años cuando vi Jurassic Park, me cambió la vida por completo, soñaba de chiquito ser paleontólogo, y bueno, y muchos de estos podcasts que estoy grabando, representan varios sueños frustrados que tengo, así que por eso me encanta y me va a gustar mucho hablar, y vamos a hablar, no solo vamos a hablar de dinosaurios, quiero hablar de dinosaurios, pero no solo vamos a hablar me gustaría hablar de los mamíferos que también se les ha por ahí infravalorado un poquito en pos de También las son grandes paleontología las lagartijas. mamíferas. Claro, sí, ¿viste? Bueno, también entre otras cositas otros tópicos que quiero tocar. Y bueno, Seba, primero que nada me gustaría que te presentes, si bien yo ya hice una mini intro, que te presentes, nos cuentes cómo fue tu ingreso, tus primeros pasos en esta bella ciencia, y bueno, y que nos expliques un poquito lo que estás haciendo ahora y bueno, te presentes a la audiencia. Bueno, yo soy Sebastián Rosadilla y yo soy de La Plata y muy tempranamente nos mudamos a España. O sea, yo en realidad mi infancia más temprana la pasamos en España, en un lugar que estaba lleno de bosque, muy en contacto con la naturaleza. Y a mí me encantaba, yo era así pibito, vivimos ahí hasta los 4 años, yo tenía 4 años, y era caminar en el bosque, ver los animalitos, las aves, y para mí era lo más, los animales eran como el pináculo de la Sí, genialidad en la vida, digamos. Y recuerdo un momento que estaba en la casa de mis tíos y veo que están viendo un documental, y ahí había unos animales que yo no conocía. Y dije, che, ¿qué onda? Yo que sé todo el nombre de todos los animales que hay, hace bien de 4 años, yo ya sé todo. ¿Qué son esos animales? Y entonces me dicen, esos son dinosaurios. Eran animales que existieron hace mucho tiempo, pero ahora desaparecieron. Y eso a mí me te voló la reventó el cabeza. bocho, porque eran dragones, ¿entendés? Una cosa, ¿cómo que existieron seres que eran como dragones hace mucho Sí, tiempo? Ya no. Entonces, ¿qué? ¿Había cosas antes que ya no están? ¿Esto que vivimos ahora no es lo que hubo siempre? Y eso, bueno, claro. ahí explotó. Y desde entonces, claro, todos los documentales que podía ver los miraba, las revistitas que encontraba de dinosaurios las conseguía, Sí, los juguetes de plástico de dinosaurios, sin importar lo berreta que sean, me encantaban, lo era, que venga. era pasión, pasión. Y bueno, después volvimos acá a Argentina y bueno, siendo de La Plata, yo tengo la suerte de que en mi ciudad está la carrera de paleontología. De hecho, es la primer universidad en el mundo que tuvo la carrera de paleontología en el mundo, lo cual Mira, es un wow. dato que, no sé, es un orgullo argentino. Sí, no Entonces, sabía, mira. super gol de media cancha. Así Sí, que sí. nada, obviamente a medida que iba creciendo, viste, siempre estaban algunos de mi familia esperanzados de que cambie el de rumbo. Me Pero imagino. nada, que yo, a mis viejos siempre les encantó, siempre me apoyaron. Y bueno, finalmente terminé la facu, tuki, me anoté y bueno, y arranqué la carrera.
Y casi ya en el primer año me invitan a trabajar paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde estoy ahora mismo, hoy vine a trabajar. Sí. Me vieron ahí con tantas ganas, a mí y unos compañeros, y dijeron, bueno chicos, cuando tengan ganas de venir y colaborar y dar una mano, súper bienvenidos. Y yo ya estaba totalmente sacado que quería venir. Y eso fue en 2011. Así que ya van 10 años que tengo acá trabajando en el museo. Ahora estoy haciendo mi tesis doctoral en la evolución de las aves, pero también estoy trabajando en dinosaurios, sobre todo dinosaurios herbívoros de acá de Patagonia. Así que bueno, eso más o menos es quien soy hoy. Buenísimo, buenísimo. Ahí ya tenemos la introducción, ya nos metemos en este mundo. Y lo que quería preguntarte, Seba, para empezar, ¿no? Acá en Argentina, a mí me interesan mucho hablar sobre las especies. Se han hablado de especies encontradas alrededor del mundo, pero me gustaría saber sobre las especies que se han encontrado en Argentina. Yo, por ejemplo, uno de mis dinosaurios favoritos es el Carnotaurus. El Carnotauro, que era un dinosaurio que a mí me encantaba, me encanta mucho, me gusta actualmente, uno de mis favoritos. Un Y espectáculo. por lo Sí. que tengo entendido, se encontró en Chubut. ¿En Chubut? En Chubut, Exactamente. por ejemplo, Sí, y sí. eso me sorprendió a mí porque no lo asociaba acá con nuestras tierras. ¿Cuáles han sido las especies que vos más reconocés, que vos más ubicás, o las más famosas que se han encontrado aquí en las tierras de acá de Argentina? Bueno, primero recalcar que en Argentina es la Es, meca de los es la dinosaurios. meca Es de una los... cosa Sí, que, viste, a veces, inclusive nosotros que vivimos tan inmersos en esto de los dinosaurios argentinos todo el tiempo, cuando encontrás a alguien que... Pero hay dinosaurios en Argentina, y es sí. como... Claro, es como Claro, es el más lugar con vale. más dinosaurios. O Sí. sea, tenemos una fauna tremenda de dinosaurios desde que empezó la época de los dinosaurios hasta que termina. Por Ujú. ejemplo, Carnotaurus es uno de los últimos dinosaurios que caminan sobre Patagonia. Pero también, por ejemplo, tenemos en Argentina a los primeros dinosaurios. Por ejemplo, yo acá tengo una réplica. Esto Wow. que tenemos acá Sí. es el cráneo de Eoraptor. Ajá. Eoraptor lunensis. Y Eoraptor es uno de los dinosaurios más antiguos que se conocen, del Valle de la Luna de San Juan. Entonces, nosotros tenemos, junto con Eoraptor, después está Herrerasaurus, hay Sí. Cromogisaurus, tenemos una fauna de dinosaurios bien primitivos que son los primeros que aparecen en el mundo. O sea, estos bichos que son famosos, después que en Estados Unidos tener el Tyrannosaurus Rex, el Diplodocus, Sí. todas esas maravillas, comienzan acá en Argentina, básicamente, lo Claro. que luego sería Argentina. O sea, tenemos ese regalo. Y después, obviamente, tenemos criaturas espectaculares, como por ejemplo, nosotros podemos tener el famoso Velociraptor de Jurassic Park. Sí. Nosotros también tenemos de esos, de los Ajá. raptores, con la garrita y todo. En este caso, en Patagonia tenemos este animalito que se llama Buitre Raptor, de un Ajá. lugar que se llama La Buitrera en Río Negro. Y este es de Cretácico superior, hace unos 90, unos 100 millones de años atrás, pero muchos millones de años después, con la evolución, va a evolucionar en algo parecido a esto, a ver si entra en... ¡Wow! Eso es... Un poco piola, ¿no? Este es Austroraptor. ¡Wow! Imagínense un Velociraptor de este tamaño, Mm. que corría acá en Patagonia. O sea, esto es el tesoro que tenemos nosotros esperando acá Increíble, en nuestro increíble. sur. Y esos son muchos otros, obviamente está Mm. el Argentinosaurus, ¿viste? Sí. Que fue... Tenemos Argentinosaurus, Puertasaurus, Colososaurus, Nulotitán, Patagotitán, son todos los dinosaurios más grandes que existieron jamás y están todos acá. Sí. Entonces nosotros como argentinos tenemos para estar orgullosos de la fauna de dinosaurios que tenemos acá en nuestro país. ¡Wow! 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 Increíble. Me la estoy pasando genial, te juro. Yo sabía que tenía o sea, la noción de que en Argentina se han encontrado los especímenes más grandes, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho por ahí del Giganotosaurus o del Argentinosaurus. También fueron Exactamente. encontrados, son de la misma familia, del misma... No, vos pensás, el Sí, Argentinosaurus es... que ahora están, viste, cabeza a cabeza, cada año se encuentra uno que es un poquito más un grande, poquito todos más en grande, sí, Patagonia sí. igual, pero el Argentinosaurus son los dinosaurios de cuello largo, que son los saurópodos, viste, los herbívoros que son lentos, pesados, de enorme Sí, tamaño. Y el Giganotosaurus era un predador, claro, era un carnívoro como el Tyrannosaurus Rex, mucho más antiguo que el Tyrannosaurus Rex, sí. y
más grande que el Tyrannosaurus Rex. Entonces, Giganotosaurus es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes. Wow. Ahora bien, convivieron más o menos en la misma época. Entonces vos tenías, en el momento que aparecen los super dinosaurios de cuello largo, aparecieron los super carnívoros, que eran los que los Claro. predaban. Claro, claro. Al haber un gran herbívoro, había más o Había menos, alguien que se aprovechaba ahí. claro, claro, un predador con la... O en respuesta de los grandes carnívoros que aparecían, los dinosaurios Claro, de cuello largo empezaron a adoptar formas cada vez más grandes hasta que llegaba un punto, porque con los pensá que suelos. eran animales que alcanzarían las 100 toneladas, las 70, 100 toneladas, eran bestias absolutas. Y aún así, para un animal como el Giganotosaurus, que alcanzaría 15 metros de largo, Sí, no sería tan fácil bajar eso. claro. Entonces, posiblemente ya uno de esos animales totalmente crecido, un adulto, ya sería inmortal directamente. No, No te había olvídate, que olvídate. pegar. Y, Ya está. y hay, Seba, algún indicio, alguna investigación que nos pueda dar a vislumbrar por qué a qué se debía el gigantismo en las especies? ¿Tenemos alguna noción de por qué eran tan grandes? Bueno, esa es una de las grandes temáticas que se están Sí, ahora estudiando los que trabajan con estos dinosaurios. claro. Eh, no se sabe muy bien. Es como que vos tenés desde el inicio de que aparecen los primeros dinosaurios de cuello largo que eran pequeños, inclusive Sí. hay algunos que piensan que Oraptor sería uno de los primeros. Ajá. Siempre hay como una tendencia a aumentar cada vez de tamaño y adoptar que los miembros sean más columnares, más adaptados a mantener el peso, a que los huesos se vuelvan neumáticos, entonces también a aligerar un poco el peso de los huesos, entonces tenían grandes cámaras llenas de aire, Sí, como hoy lo hacen las aves para volar. Bueno, claro, esto lo tenían como para no morir aplastados por su propio peso, claro. tenían, bueno, y no se sabe muy bien qué es lo que desencadena, el por qué, y por qué al mismo tiempo es tan exitoso, porque durante Mm, millones de años aparecen especies y especies y especies distintas de dinosaurios gigantescos. Parece ser que en el momento, esto es como lo que se está empezando a creer ahora, sí. en el momento en el cual hay una gran radiación de dinosaurios de cuello largo gigantes, dinosaurios colosales, fue un momento en el que la Tierra tenía una temperatura muy alta, como media, y eso favorecía que se adopten estas formas gigantes. Claro. Ese es por ahora lo que se está empezando a ver, pero todavía es algo que está Ah, súper desconocido, es lo que se está sí, sí. trabajando ahora. Va a haber Claro. muchas, posiblemente me hagas muchas preguntas que no te podemos Sí, dar respuesta porque ni claro. los capos lo descubren todavía. No, 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 estamos hablando obviamente, de generalizado en cuanto a las investigaciones que se pueden saber, y de lo que se sabe, ¿no? Exacto. Entiendo que hay mucha ambigüedad también, porque eh, hay mucho misterio todavía sigue habiendo mucho misterio en cuanto a dinosaurios u otras especies, y eso es parte, me parece que es parte igual forma parte de tu trabajo y de lo que tenés que hacer, ¿no? Es que Es en realidad es como, o como sea, un viste, yo forense, no sé cómo. solo sé que no sé nada. Nosotros en Claro, realidad es jugar con eso todo el tiempo. Nosotros siempre estamos encontrando cosas que no entendemos. Entonces, es ahí, de golpe vas al sí, campo y encontrás un fósil y lo primero es, ¿qué carajo es esto? ¿Viste? ¿Qué es claro. esto que me encontré? Bueno, entonces ahí tenés que empezar a trabajar y de golpe, y además pasa algo acá en Patagonia, que pese a que se encuentran tantos dinosaurios, siempre encontrás algo que no entendés. Y resulta que Claro. es una nueva familia o es algo totalmente nuevo que revoluciona y decís, loco, nunca, llega un momento decís, nunca voy a encontrar algo que sea así, que lo ves y decís, ah, de Claro, una, este cae en esta familia. No, pasa eso, te metes y encontrás un monstruo, un ornitorrinco que no entendés de los dinosaurios y decís, bueno, ahí sí, hay que empezar a decir, ah, bueno, esto cambia todo directamente. claro, claro. Hace poco, por ejemplo, de mi laboratorio se hizo un descubrimiento muy importante que se llama Chilesaurus, Ajá. un dinosaurio de Chile, en Patagonia chilena, que al principio habían encontrado en esa zona muchos huesos. Entonces se hizo un trabajo donde aparecía una fauna completa, donde había Wow. dinosaurios carnívoros pequeños, dinosaurios de cuello largo, dinosaurios herbívoros pequeños, hasta que en un momento se fue al campo de nuevo y se encontró un esqueleto entero, y toda esa fauna era en realidad distintas partes de un único individuo, de un único dinosaurio, Ajá, tomá que era, por imagínate, vos. una especie, Claro. un collage total. Sí, Y sí, entonces dijeron, ah, bueno, no entendemos nada de lo que pasaba acá. ¿Entendés? Y entonces ahí se abrió sí, una puerta totalmente loca en sí. el Jurásico de Chile, que, bueno, nada, habrá que seguir trabajando. Claro, claro, claro. Y tratar de desentrañar esos misterios de hace De esos millones de años. misterios, claro. Tremendo, tremendo. Seba,
siempre tuve curiosidad por ver cómo era el trabajo del paleontólogo en cuanto a, por ejemplo, cuando se realiza una excavación para una investigación, para una excavación, por ejemplo, ¿no? Mm. Se hace algún tipo de trabajo en cuanto a ¿cómo se llama esto? Agromensura, en cuanto se va a investigar, ¿cierto? O van a ¿Cómo cavar y listo. hacemos para empezar directamente? Claro, ¿Cómo, sí, cómo sí, sí. empezamos? ¿Cómo es? ¿Cómo es el Bueno, mira, proceso? nosotros, en primer lugar, pueden ser dos vías. Ujú. Pasa mucho que la gente lugareña, que tiene sus campos, por ejemplo en Patagonia, un vaqueano que va a ver su ganado, de golpe se topa con un esqueleto de un dinosaurio. Sí, Entonces, ellos avisan a un museo cercano o a algún profesional, y entonces ahí sabemos que de un dinosaurio lo vamos a rescatar. Eso es incontables criaturas maravillosas se encontraron de esa manera gracias a la buena voluntad de la gente. Nosotros, sí, acá en Argentina, no se puede, es ilegal tener material fósil como propio, como tipo propiedad privada, porque claro. es público, es de todos Sí. nosotros. Todos los argentinos Ajá. somos dueños de el Austroraptor, Witteraptor, esto es algo que nos pertenece a todos, no puede haber una colección de eso. Entonces, mucha gente que puede valorar este patrimonio que tenemos, nos avisa, che, encontré un dinosaurio en mi campo, vengan a rescatarlo. Golazo. Y después también es gracias al laburo de los geólogos, que durante mucho tiempo exploraron todo el país, y entonces ellos agarran los paquetes de roca, los sedimentos, la Sí. tierra, y entonces saben de qué época es. Entonces, o sea, si nosotros queremos encontrar huesos de dinosaurios, vamos a ir a los lugares donde hay rocas que afloren, que sean de la época de los dinosaurios. Entonces, por ejemplo, por eso Patagonia hay tantos, porque es el lugar donde más afloran dinosaurios. Y por ejemplo, los huesos, así como el del amigo Eoraptor, Sí. que es de San Juan, es porque en San Juan afloran rocas más antiguas, de las más antiguas dentro de la época de dinosaurios. Y Ajá. por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires no encontramos dinosaurios porque las rocas son mucho más nuevas, son del Pleistoceno sobre todo. Entonces vamos a encontrar la megafauna y los mamíferos, como por ejemplo acá nuestro amigo el tigre de diente de Wow. sable. Sí, sí. Entonces también tenemos todas estas criaturas que son maravillosas, pero no son dinosaurios, pero siguen siendo paleos. Claro. Entonces, bueno, una vez llegamos a ese lugar, o sea, se hace toda una campaña paleontológica, vamos con el equipo, por ejemplo, desde acá, desde Buenos Aires, vamos en camionetas, solemos hacer campamento en el campo, en el lugar, cuanto más Sí. cerca del yacimiento fósil, mejor. Mejor. Y entonces ahí lo que se hace es empezar a caminar, el grupo se empieza a dispersar así, como a peinar el terreno, mirando así el suelo. Básicamente ahí sí, es caminar y esperar a que, si no te avisaron dónde hay, es empezar a ver. Y entonces lo que se empieza a ver es fragmentos, sueles ver fragmentitos de hueso roto, porque con la erosión, el viento, la lluvia y demás va limpiando la tierra y de golpe empieza a aflorar un hueso. Ajá. Y entonces vos vas siguiendo esos cachitos de hueso como si fuesen miguitas de pan, tipo Hansel y Gretel, Sí, sí. lo vas siguiendo por un chorrito, por algo, viste, acá por esta quebradita, y si tenés suerte, encontrás un hueso un poco más completo. Y si tenés más suerte, encontrás varios huesos de un animal. Y si tenés más suerte, puedes encontrar un Un esqueleto. esqueleto. Entonces es muy raro, por ejemplo, encontrar, uno piensa tipo Jurassic Park, que aparece el esqueleto espectacular, Sí, sí, sí. enterito, es En muy la raro. pantalla. Sí, sí. Hemos tenido alguna suerte y hemos encontrado cosas parecidas, pero es muy raro. Lo usual es que encuentres 3 o Claro. 4 huesos, que encuentres una pierna, unas vértebras y alguna mandíbula, y ahí está. Claro. O sea, encontrar el esqueleto no es común. O sea, es muy difícil. Es muy difícil encontrar un esqueleto articulado. Ajá. Eso es como un sueño, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Pero se pueden encontrar esqueletos desarticulados. Nosotros hace poco, por ejemplo, encontramos un pariente del Giganotosaurus, Ujú. ahí en Río Negro, que estaba desarticulado, pero había muchos huesos. Había cráneo, había vértebras, había Sí. costillas. O sea, de golpe en un área, te das cuenta, esto era un individuo que murió en un lecho de un río o algo así, el agua habrá desarticulado un poco los huesos, algunos se los llevó, y después se fue sedimentando y se fosilizó. Wow. Entonces eso es lo que encontrás. Sí. Era un pariente, no era un gigantosaurio, sino era como de la línea de. Era de esa línea, era de la Ajá. familia, que la familia se llama Carcharodontosauridae, Ajá. son todos nombres así. Sí, sí. Pero bueno, esa es la familia que da origen a estos super carnívoros gigantes, sobre todo de África y Sudamérica. Wow. Increíble, increíble.
Espero que se la estén pasando muy bien porque yo estoy como un nene acá, ¿eh? Me la estoy pasando genial. Bueno, me alegra, me alegra. Seba, me gustaría hablar Sí. sobre mamíferos. Como te decía, siempre se habla mucho sobre dinosaurios, pero a mí los mamíferos me gustan mucho. El mamut fue uno de mis favoritos durante mucho tiempo. Bueno, los más conocidos son bueno, lo que sería el tigre de dientes de sable, Exacto. el mamut, Los perezosos los gigantes, perezosos, bueno, mastodontes, sí, sí. sería Anisodón sería como el perezoso, ¿no? No, Perezosos tenés un montón. un montón, Hay, claro. hay un montón. Por ejemplo, el de la era de hielo, Sí, ¿vieron la película para chicos? Bueno, ahí vos tenés, el Sid era un perezoso gigante. claro, Pero era uno de estos tipos de perezosos gigantes que no eran tan gigantes, tendría el tamaño de un humano. Pensé que ahora los claro. perezosos son chiquitos. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, uno de los materiales fósiles más antiguos que se descubrieron en Sudamérica, que Sí. tiene una historia de que cuando era esto colonia, acá en el río Luján era colonia de España, y se encuentran los restos de un animal enorme. Entonces lo extraen, todos esos fósiles, lo mandan a España y el rey de España cuando lo ve dice, esto es maravilloso, tráigame uno vivo. Entonces mandó expediciones a buscar Mirá vivo a vos. el que sería el Megatherium americano, la gran bestia de América. Y ese Wow. era el perezoso gigante más grande que existió, un animal que habría alcanzado sus 5 metros de altura, Ah, varias grande, toneladas grande. de Sí. peso, un animal imponente y que convivió con los primeros humanos que llegaron a Sudamérica. Sí. Así que imagínate tener que ir a buscar comida para tu familia. ¿Qué tenemos que cazar? Y ahí hay un megaterio. Y bueno, con la boleadora ahí, bueno, a ver qué. Acá a la Así que vuelta, tenías que fíjate el estar. megaterio por acá, ¿eh? Y allá tenés, ¿qué tenés? Me parece que voy a buscar un guanaco mejor. Mirá Listo. vos, mirá vos. Así Y que vos, y así, especies desde el como esas se han megaterio que encontrado. tenía. ¿Cómo? Especies como esas son las que se han encontrado acá. Acá mismo, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, no sé dónde estás vos ahora, Yo estoy en Río pero Gallego. Río Gallegos, Sí. bueno, qué ganas de ir para aquel lado. Sí, sí, sí. Hace poco estuvimos explorando ahí en Santa Cruz y Mirá, encontramos bastantes cosas, ahí cerca de Calafate. claro, claro. Este, Más al sur. pero bueno, acá en provincia de Buenos Aires, vos tenés un montón de especies de megaterios, de perezosos gigantes de menor tamaño, como el Milodon, como por ejemplo ahí cerca de Santa Cruz está, del lado chileno, está la cueva del Milodon, donde Mm, estos animales se encontraron momificados. wow. Entonces están los cueros, cueros y bosta del animal, los huesos. Sí. Inclusive muchas veces cuentan los relatos de los primeros europeos en Patagonia, que encontraban a los tehuelches vestidos con el cuero de los milodon que Mirá sacaban de vos. ahí. Sí. Entonces trataban de encontrar vivo a ese animal que le llamaban el yemish. Era la palabra tehuelche de esa criatura, que en realidad Claro. era eso, eran los restos momificados de esos animales en esa cueva. Mirá vos. Y bueno, ni hablar los gliptodontes, que eran esos armadillos gigantes del tamaño Los de un armadillos. Fiat Sí, sí. 600 más o menos. Sí, sí. Así que imaginen, eran otro calibre de animales. Sí. Y obviamente acá tenemos al amigo nuestro, al tigre diente de sable, Sí. que mucha gente no sabe, pero nosotros acá en Sudamérica teníamos el tigre diente de sable, e inclusive este que tenemos acá es Milodon, es el género, es Milodon populator, la especie, que es el tigre diente de sable más grande que conocemos. Ajá. Acá vivía en Argentina. Wow. Y después, por ejemplo, también, bueno, ni hablar, teníamos lo que se conoce como el león americano, que Sí. es, imagínense un león gigante de Patagonia, también, un animal que tenía un cráneo más grande inclusive que el de este tigre diente de sable, un animal feroz. Eh, y después, bueno, camélidos, o sea, guanacos gigantes, Sí. y ni hablar, yo estoy hablando, perdón, estoy hablando de los animales que son la megafauna con la cual convivieron los seres humanos. Sí. Que eso fue hace 1,5 millones de años hasta unos 10.000 años atrás. O sea, hace poquito. En términos Hace nada, paleontológicos, esto fue hace ayer. nada. Sí. Así que imagínense eso. Y los dinosaurios se extinguen hace 65 millones de años. Claro. Entonces piensen que tenemos 64 millones de años en el medio, donde va a haber una diversidad de mamíferos tremendos, rarísimos, Sí. animales parecidos a elefantes, pero petizos, con cuatro colmillos así que salían Wow. para adelante, trompas Sí. cortas,
Después teníamos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Sudamérica cuando se extinguen los dinosaurios? Es que Sudamérica va a quedar como un continente isla. No va a estar en contacto ni con Norteamérica ni con el resto de los continentes del sur, como África o Antártida, como sí ocurría durante la época de los dinosaurios. Ajá. Entonces, eso va a permitir que los mamíferos evolucionen aisladamente del resto del mundo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos tantos animales del linaje de los gliptodontes, de los megaterios, y aparecen criaturas rarísimas. Por ejemplo, nosotros no teníamos predadores como el tigre de diente de sable o los leones o el puma, que van a venir mucho después en el Pleistoceno, sino que los grandes predadores eran cocodrilos gigantescos. O sea, imaginen, uno piensa en un cocodrilo como los que ve hoy. Claro. Pero estos cocodrilos eran diferentes. Estos cocodrilos eran altos y con las piernas largas. Y no eran acuáticos, eran terrestres. Entonces eran corredores. Entonces imaginen un lobo, mira. pero que era un cocodrilo. Un cocodrilo corredor que te perseguía. Después estaban los fororracos, que los fororracos son las aves del terror. Ajá. Y las aves del terror eran aves gigantes, no voladoras, con patas enormes. La más grande se llama Kelenken, que era un animal de 3 metros de alto y un pico que, no sé, un pico que debería ser largo como mi torso, no sé cuánto, debe ser 80 centímetros de largo el pico de ese animal, es gigante. Gigante. Y imaginen un pico tipo el de un águila asesina. Esos eran los grandes predadores de esa época. Y también nosotros lo que teníamos era una gran fauna de marsupiales carnívoros. Así como uno ve el canguro, ¿viste? O el demonio de Tasmania en Australia, nosotros también teníamos marsupiales, nosotros seguimos teniendo marsupiales que son las comadrejas, que tienen la bolsita para poner las crías, bueno, igual. Pero antes, estos eran animales un poco distintos. Estos eran, por ejemplo, los boriénidos. Los boriénidos, que son imagínense una mezcla entre una hiena, un oso y un monstruo. No sé, una cosa así. Era una cosa. Imaginen el tamaño de un oso con la cola larga y una fuerza mandibular superior. Y después había unos que eran más esbeltos y entonces podían trepar a los árboles. Entonces, todo lo que en otros lados del mundo ocupaban los gatitos, los perritos y las hienas, acá eran marsupiales aberrantes que tenían que competir. Decían, vos sos un predador y tenés que competir contra cocodrilos gigantes y contra aves que son literalmente un dinosaurio que sobrevivió a la extinción. Entonces, eran animales atroces todos. Inclusive había uno que se llama Tilacosmilus, un marsupial, que generó de una manera paralela, evolucionó dientes de sable también. Ajá. Así que imaginen, un animal del tamaño de un puma que también tenía dientes de sable, pero era un marsupial. Wow. Así que nada, criaturas salidas de un sueño surrealista eran todas las que vivían acá en nuestra tierra. No, pero es increíble, por eso yo siempre cuando hablo con alguien que le interesa también estos temas, le digo, está bien que te gustan los dinosaurios, pero hay unos mamíferos increíbles existieron, Claro. y de una variedad tremenda, como me estabas diciendo vos. Y yo te quería preguntar, ya que se simplifica un poco el trabajo, bueno, simplificar capaz que es medio ligero de decir, pero al estar tan cerca su extinción, digamos, hace tan poco, a la hora de encontrar los huesos, los restos, los fósiles, es un poco más fácil, entre comillas, el trabajo de la preservación. Es un poco más fácil. ¿Por qué? Por varias razones igual, y está todo bien. Nosotros, cuando por ejemplo vamos a buscar dinosaurios, están inmersos en la roca, y una roca tan antigua es muy dura. A veces tenemos que sacar, por ejemplo, del lugar donde salió Chilesaurus, que era arriba en la montaña, además tenemos que usar una cortadora de concreto para lacerar la tierra y sacar un bloque de roca así gigante. O ni hablar cuando en lugares como donde salió el amigo Velociraptor, que es una roca durísima. En cambio, cuando uno encuentra por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, animales del Pleistoceno, la megafauna, y es tierra. Claro. O sea, puede estar un poco más consolidada, ¿no? Pero sigue siendo tierra. Igual, o sea, para escarbarlo es un poco más sencillo a veces. Los materiales igual son igual de delicados y se suele usar la misma técnica que es el bochón. Que el bochón es como una especie de coraza protectora que se hace alrededor del hueso. Entonces vos haces como una especie de perímetro con la roca que hay alrededor del fósil, y eso o sea, incluyendo la roca que tipo envuelve al hueso,
Entonces ahí primero le pasás papel higiénico, después le pasás tipo un salpicre ahí de yeso, después le pones Ajá. ahí arpillera, y después ahí, o sea, la arpillera inmersa en yeso, entonces se va haciendo varias capas, de acuerdo a como vos veas que viene en la mano, si decís, che, la roca esta se la banca, capaz no es necesario hacer tantas capas, cuando a veces estás trabajando con sedimentos que son muy deleznables, tipo arena o algo así, Claro. o tierrita, ahí tenés que darle una coraza protectora muy importante. Entonces te va a quedar un bochón, todo de yeso duro, que piensen que pesa un montón. Porque Sí, no, tenés no, seguro, el seguro. fósil, las rocas y el yeso sólido, es un montón. Es mucho. Entonces ahí es cuando viene toda la ingeniería bien argentina de todos los que están ahí. Bueno, a ver cómo movemos esto por el terreno que esto es escarpado, con espinas. Claro. Entonces, bueno, hacemos un trineo humano, después tratar de acercar la camioneta lo máximo que podemos, o tipo ir medio como hacer una especie de, ¿cómo se dice? Un palanquín. Entonces llevar tipo así con dos Ah, sí, chabones, sí. con unos padres. Entonces tratar de inventar todas esas estructuras, esa ingeniería bien con alambre, con lo que podemos. Y así se tiene, o sea, siempre con mucho cuidado y mucho respeto, pero así es como se encuentran estas cosas maravillosas. Claro. Y es Eh, igual, estés ahí en medio de Santa Cruz o acá, en las afueras de claro. Buenos Aires. Claro, igual no importa la zona, va a ser el laburo el mismo, digamos. El laburo es el mismo, sí, sí, la técnica es la misma. Claro. Eh, y Seba, por ahí, con los dinosaurios, por ahí hay teorías muy fuertes en cuanto a su extinción. Y con los mamíferos, ¿qué pasa? O sea, ¿hay teorías igual de fuertes o más claras o menos claras en cuanto a su extinción? Bueno, por ejemplo, lo que es la extinción de la megafauna, así como los megaterios, los criptodontes, Mm, es muy debatido, ajá, porque en su momento había tres grandes hipótesis. Que lo veíamos, la llegada del hombre a Sudamérica había sido atroz, y claro. entonces había habido una sobrecaza y los había extinguido, que el clima había cambiado mucho, entonces había empezado entre la era de hielo y los periodos interglaciares, no habían podido adaptarse los animales. Y después que, por ejemplo, hubo una gran competencia cuando se unen las dos Américas, que se unen Sudamérica con Norteamérica. Ajá, Entonces van a entrar todos los animales del Norteamérica, como los gatos, los perros, los elefantes, los osos, todos los caballos, los ujú, ciervos, los chanchitos, todos los animales esos que vemos hoy en día en nuestra fauna, en realidad llegan a nosotros hace unos 15 millones de años más o menos, sí, empiezan a llegar, empiezan los primeros. ajá, Pero duro ya es en el Plioceno, que esos ya son unos 10, 5 millones de años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y que con esa fauna nueva venían también enfermedades nuevas. Entonces, ah, bueno, mm, eso podría haber sido algún impacto. Bueno, igual hay poco consenso, pero una de ajá, las ideas más novedosas y que parece estar ganando mucha fuerza es una que establece una especie de zigzag. Es decir, va a haber cambios en el clima, en el ambiente, de frío y calor, frío y calor. Entonces va a haber momentos de donde va a haber un aumento de los bosques, después un aumento de las sabanas, después un desierto, ajá, después bueno, piensen que los animales de la megafauna, como el megaterio, como los grandes perezosos gigantes, los mastodontes, los gliptodontes, son animales de un metabolismo muy lento. Es ajá. decir, eran animales que tendrían una cría por vez. Que el periodo de Ajá, gestación de esa cría tenía que ser muy largo. Inclusive cuando nace la cría, posiblemente se permanezca con la madre varios años. Y la madurez sexual, cuando esa cría, ese animal pueda reproducirse también, posiblemente lleve mucho tiempo. Eso ya ajá, es muy lento en los perezosos de hoy en día. Imagínense en esto que cuando suelen ser animales muy grandes suele ser más lento todavía. más Un lento. elefante, por ejemplo, tiene una gestación de 2 años. Así que imaginen que con todo este cambio climático, ambiental, si había una de esas criaturas que no se podía adaptar mucho, era mayor el impacto que podía tener frente al que podía tener un zorro o algo así, que nada, en menos de un año ya se puede reproducir de nuevo. Entonces, ni hablar si de golpe perdí esa cría. Venía un cazador y te mataba la cría que te había llevado 10 años criar. Listo, eso Claro. fue
una pérdida tremenda para la especie. Entonces, bueno, después de mucho tiempo, competencia con animales quizás un poco más versátiles, como los que eventualmente llegarían desde América del Norte, que igual cuando llegan hay un periodo de convivencia de miles de años, cientos de miles de años, donde Sí. no se extingue nadie, seguramente, pero bueno, poco a poco se va dando esto. Y finalmente cuando entran los humanos, ellos ya llegan y ya encuentran una fauna, una megafauna deteriorada. Ajá. Entonces es posible que haya sido también como una especie de gota que rebalsa el vaso y haya ayudado un poco a la extinción. Más o menos esa es la idea Sí, de por qué es que se desaparece la megafauna. claro. Es como un poco sacar ideas de las teorías Es una seguidilla anteriores. de cosas que van... Claro, sí, sí, como una cadena Claro, de sucesos, digamos. una cadena. Claro, Sí, claro. sí, sí. No es tipo, es más fácil pensar en el de los dinosaurios, cae un meteorito, boom, listo. Claro. O sea, Es como una más. catástrofe Sí, sí. es más directo. Sí, 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 claro, claro. Acá es un poco más complejo. Claro, más ambiguo el tema. Está bueno. Ah, y algo que me olvidé de la rama anterior de lo que estábamos hablando. Eh, Cuando están en el trabajo, cuando están en el campo, Seba, o quizás esto se hace después, yo estoy pensando que es ahí. ¿Cómo se determina la edad de un fósil? ¿Cuál es el proceso para determinar el tiempo que ha vivido este fósil? ¿A qué periodo pertenece? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, no es tan fácil como parece. Ujú, me Como te imagino. decía, muchas veces vamos a lugares que ya han visitado geólogos. Entonces Sí. ellos dicen, bueno, si van a, por ejemplo, los paquetes de roca donde vamos a trabajar, o sea, los estratos, están datados por los geólogos. Ellos hacen tipo datación radiométrica con radiación, con materiales tipo circones, Ujú, zinc, hacen análisis ¿cómo se llama? Uranio. Entonces, todas estas cuestiones químicas les ayudan más o menos a entender qué antigüedad tienen los distintos grupos de roca. Algunos, porque estos son técnicas muy nuevas, y hay algunos que, no sé, desde el principio de siglo se sabe que son del Cretácico, por ejemplo, y listo, quedó ahí. claro. Y vas a la fauna y decís, sí, sí, está bien, hay dinosaurios, el Cretácico, va bien. También está en la cuestión de que, bueno, si vos tenés los estratos, se van depositando de manera horizontal uno sobre otro. Entonces vos sabés, por ejemplo, que los que están más abajo son más antiguos. Ajá. Entonces, en cambio, los que están más en la superficie, que se van depositando, son más nuevos. Como si fuese una especie de cáscara de cebolla, digamos. Sí. Eh, bueno, entonces tenemos esas cosas nosotros, como los dinosauriólogos, digamos. Sin embargo, también, además de que haya dinosaurios y mamíferos en la paleontología, también tenés, bueno, todo el resto de la vida, básicamente. La Sí. paleontología estudia la vida antigua, no Ujú, solo dinosaurios ni mamíferos. Entonces, también va a haber paleontólogos que trabajan con invertebrados fósiles o ajá. con plantas fósiles. Oh, Y estos son fósiles que ayudan un montón a determinar la edad. Porque ahí, por ejemplo, vos vas a tener lo que se conoce como un fósil guía. Un fósil guía es una especie, que suele ser una planta o un invertebrado, que cuando vos la encontrás decís, ah, listo, este animal me está tirando que es de este periodo. O sea, por ejemplo, uno de los clásicos amonites, ¿recuerdan ese que parece un caracolito? sí. Ese fosilito, bueno, son los excelentísimos fósiles guías durante la época de los dinosaurios. ¿Mm? Son marinos, entonces vos tenés que estar en sedimentos marinos, Claro. donde hay dinosaurios no vas a encontrar, pero con eso vos datás perfecto, o casi perfecto, la antigüedad del lugar donde estás, porque encontrás pues, son animales que tienen una evolución muy rápida y una extinción muy rápida. Claro. Entonces, cada 5 millones de años tenés una especie nueva, entonces eso te permite saber más o menos en qué etapa estás. Entonces, hay muchas herramientas que se pueden tomar para más o menos alcanzar la edad de los fósiles que tenemos. Por ahora, lo más exacto que se descubrió o que se usa es datación con circones, que los circones son así, pequeños fragmentos de circón que están inmersos en el sedimento, en la arena. Vos no decís, ah, mirá, hay circones, no, son microscópicos, pero esos circones microscópicos te pueden tirar bien la edad con una precisión casi perfecta. Wow. Y con eso te ayuda a determinar la época, La la época en la que etapa. Sí. estás, en la que estás Wow. parado, en la que estás trabajando. Tremendo, tremendo. Seba, en una de las charlas previas que tuvimos, vos me mencionaste algo que fue muy novedoso para mí. Traté de no buscar nada para enterarme ahora. Hablamos un poquito de lo que es el paleoarte.
¿Me podés contar un poquito más de eso que me interesa? Bueno, el paleoarte es básicamente, ustedes cuando ven que se descubre un nuevo dinosaurio, una nueva especie extinta, suelen ver un dibujito. Ajá, Bueno, ese dibujo, esa representación artística de esa especie extinta que no podemos ver, eso es el paleoarte. ajá, Y el paleoarte es en primer lugar arte, entonces va a claro, haber cosas que nosotros no conocemos ahí, pero que tiene ese rigor científico de decir, bueno, voy a representar esta especie nueva. Bueno, voy a tratar de hacerlo con las proporciones que tendría, siguiendo las estructuras que tiene. Si es un animal que tiene cuernos, se lo voy a hacer. Si es un animal que no tiene cuernos, no le voy a poner cuernos. Entonces, uno tiene que tratar de hacerlo lo más veraz posible. Pero sin embargo, va a haber cosas que son artísticas, por ejemplo, el color. ajá, El color de los dinosaurios casi no se conoce. O sea, si me lo sí, preguntabas hace 10 años, te decía, no conocemos el color de los dinosaurios. Siempre que ves los dinosaurios de Jurassic Park, el color que tienen es cimentado. claro, claro. Este, Mera especulación. pero, claro, eso es listo. Por ejemplo, si es un animal predador, ¿qué color le ponemos? Sí, ¿cuáles son los predadores de hoy en día? Un jaguarete. Entonces le ponemos manchitas. ¿Entendés? Claro, Así. O si es una presa, bueno, camuflaje. Eso. claro, claro. Pero ahora, por suerte, hay algunos fósiles excepcionales que se están encontrando en China y en otras partes del mundo que empiezan a demostrar un poquito de los colores que podrían llegar a tener algunos de los dinosaurios. Sobre todo estos dinosaurios que preservan plumas. ¿Mm? Ajá, Estos animales pequeños relacionados al origen de las aves se preservan con las plumas en una especie de laja y estudiando bien las partículas que están fosilizadas dentro de esas plumas, se puede reconocer algunos colores. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las plumas? Las plumas tienen dos tipos de colores. Pigmento, uno que es pigmentado, y sí, otro que es prismático. O sea, por ejemplo, muchas aves que vemos hoy que tienen un color determinado, en realidad no es que tienen partículas de pigmento, sino que la luz refleja de una manera que solo podemos ver ese color. El ajá, sí, verde, el sí, azul, súper loco. sí, Bueno, sí, eso que es el color prismático no lo podemos rescatar con los fósiles, pero sí el que es con pigmentos. Entonces, ajá, por ejemplo, sabemos de un dinosaurio es, que, que tendría el color anaranjado en todo el cuerpo y la cola tendría anillos blancos. O sea, re wow. lindo. Sí, sí, Pero sí, qué bueno. capaz tenía algún tipo de color prismático que no conocemos. ¿Mm? Claro, Después había lo otro que muy cambiaría relacionado a esa, las esa aves. visión anaranjada, digamos. Claro, claro. Sería Sí, por sí, ahora lo que podemos ver que sí es pigmentado es que era naranja. claro, Pero ajá, después, por ejemplo, había otro muy relacionado a las aves eh, que tenía los colores tipo de un pájaro carpintero. Era negro y tenía una cresta roja en la ajá, cabeza. wow, mirá vos. ¿Entendés? O sea, de golpe esas cosas que hace 10 años decían, no, es imposible, en los últimos años se están descubriendo y son maravillosas. Así que, bueno, hace poco, bueno, y también pasa que no necesariamente tiene que haber plumas, sino que, por ejemplo, hace unos años se encontró en Canadá un animal espectacular de estos dinosaurios que son acorazados, los Ajá, anquilosaurios, sí, estos que eran tipo tanques, y está modificado el animal. Entonces preserva la cubierta queratinosa, o sea, como si fuese la uña, en su coraza. Y eso se analizó y entonces sabemos que era un animal también medio anaranjadito, que hacia la punta ajá, de sus púas se volvía más oscuro, que tendría algunos tintos de rojo en algún lado, que el pecho era más blanquito. Entonces, wow. nada, esas cosas que ya, o sea, a mí me flashan. Es como que Sí, bueno, sí, ahora por ejemplo, o sea, hablando de esto de paleoarte, yo dibujo, me gusta dibujar cuando encuentro un dinosaurio nuevo, me gusta representarlo. Y ahora es buenísimo porque decís, bueno, yo ya sé qué color tiene este animal. Todo lo claro, demás, ¿entendés? Pero bueno, yo también pienso que es muy importante esto del paleoarte, porque es la llegada es como, es la divulgación de la ciencia, ¿no? sí, Es ese puente que hay entre yo que estoy en el laboratorio, en el campo, trabajando con mi computadora, así, en lenguaje sí, académico, y de esa manera les hago llegar al resto de las personas lo que estamos trabajando. Y ya no claro, solo le muestro unos huesos fragmentarios rotos, sino que le muestro, hey, mirá, era este animal, que estaba vivo, que hacía esto, que se veía más o menos así. E inclusive, muchas cosas que también incluyen el paleoarte es estas réplicas. Estas son ajá, réplicas que son las que solemos mostrar en los museos. Vos cuando ves el material original de este cráneo,
le falta algún huesito, tendrá alguna fractura, qué sé yo. Entonces acá, bueno, lo reconstruyo y Claro. entonces ahí tenés el cráneo entero. Y lo Wow. puedes ver. Sí, sí. Y además, bueno, es de poliuretano, entonces no se rompe. Claro. No es que Sí, sí, sí. no pones en riesgo una pieza invaluable. Claro. O sea que, y también entiendo que puede ser que ellos sean los que también colaboran con lo que serían las enciclopedias, los documentales, para ayudar. Yo tenía muchos libros, me acuerdo que los perdí a través de los años, revistas. Supongo que trabajarán también ahí en esa parte, ayudando a la documentación, a la visualización, digamos, ¿no? Todo lo que es divulgación de la ciencia, ya sea un documental, ya Sí. sea revistas, o sea, esas cosas que nos fascinaron a nosotros dos cuando éramos pibes. Sí. No era que íbamos y veíamos, mirá qué bueno, el huesito perfecto con el proceso Claro. fulano, el trocánter Sí, y sí, acá sí. la espina. No, vos veías el dinosaurio en Jurassic Park Claro, y sí, sí. decías, ¡fa! ¡Qué bárbaro! Increíble que esto haya existido, Increíble. esto es maravilloso. Y eso es arte. Pero está bien, no es científico, no es real, pero de esa manera te enganchó y te hizo que vos te intereses en la ciencia y en en las maravillas que habitaron el mundo, en la naturaleza. Claro. Y a mí me hicieron terminar siendo paleontólogo y seguir descubriendo estas cosas. O sea, en base, gracias, ese es el poder que tiene también la divulgación científica, el paleoarte, el arte en sí, es decir, ¿viste? Es esto de generar este Es asombro, interés, digamos. claro. Increíble, increíble. Seba, he leído, bueno, he leído un par de artículos y durante mucho tiempo he escuchado teorías. Puede ser que todavía exista el debate, muchos ya lo afirman. He sabido de gente que lo niega, lo rechaza, el tema de las plumas en los dinosaurios. He visto yo como un mini debate. No sé si eso todavía sigue existiendo o ya hay un consenso en cuanto a las plumas en los No, dinosaurios. mira, ya está. Ya fue. Están. Porque, ¿qué pasa? Lo que en realidad hay gran debate, no, ni siquiera gran debate. Se sigue debatiendo porque hay un paleontólogo que sigue negándolo y listo, Claro. le damos voz, si querés. Pero es que las aves efectivamente descienden de los dinosaurios. Sí. Que en realidad no es que las aves desciendan de los dinosaurios. Las aves son dinosaurios. Sí. O sea, vos cuando agarrás el esqueleto de una gallina, de un pavo, de un pato, de un avestruz, y lo comparás con el de otros dinosaurios, vas a decir, ok, se parece más al de un Velociraptor, al de un Tyrannosaurus Rex, que el de un Tyrannosaurus Rex al de un cuello largo. Claro. O el de un Tyrannosaurus Rex a un Triceratops. Claro. Entonces, ¿por qué ellos iban a ser dinosaurios y no esto que es muy parecido? Efectivamente, las aves de hoy son dinosaurios. Son el único grupo de dinosaurios que no se extinguió hace 65 millones de años. Y inclusive las aves, había antes distintos tipos de aves. Durante la época de los dinosaurios había muchas familias de aves. Aves que todavía tenían dientes, que todavía tenían dedos en las manos. O aves que tenían una cola extraña con dos plumas así robustas que le salían. Wow. Todas esas aves se extinguen y por alguna razón las aves modernas, que son las que no tienen dientes, sobrevivieron. Quizá un poco por un metabolismo más rápido, quizá porque eran animales que al no tener dientes podían tener una alimentación un poco más variada. Entonces, de alguna manera, ellas fueron las que pasaron. E incluso hay algunos grupos que decís, o sea, estos animales que vos tenés ahí, tipo un pato, un ganso que puedes tener en tu casa, ellos ya convivían con los dinosaurios. Son así de antiguos son los patos, por ejemplo. Sí, sí. Entonces vos imaginate los dinosaurios así, caminando, tomando agua en una laguna, y en la laguna dos patos ahí. Así, era ese el paisaje. Sí, o sea, sí. ya estaban ahí los muchachos. Mirá vos. Bueno, entonces las aves son dinosaurios. Y aún Sí. así, dinosaurios que no son aves, ya tenían plumas. Plumas hechas y derechas. O sea, vos ya, por ejemplo, el Velociraptor, el Witteraptor, inclusive acá el amigo gigantesco, imagínense este animal, posiblemente Sí, sí. tenían plumas también. Ajá. Ahora, ¿qué tipo de plumas tendrían? Eso es otra cosa. Porque inclusive dentro de las aves hoy tenés una variedad tremenda de plumas. No es lo mismo Sí. la pluma de un ñandú o de un choique a la de un pavo real o una paloma. Bueno, entonces nosotros tenemos varios fósiles de animales, inclusive relacionados con el Tyrannosaurus, o sea, muy atrás del linaje que termina dando origen a las aves, que tenían una cubierta queratinosa
podemos decirle plumas, podemos decirle pelos, Sí. pero era, lo que no tenemos que seguir pensando mucho es estos animales como seres pelados, digamos. Quizás Claro. sí los tenían, o Ujú. inclusive quizás sea algo que ocurría que cuando eran crías sí tenían plumitas y cuando crecían no. ¿Mm? Ajá. Eso puede ser que Como, ocurra. como los pingüinos, hay unos pingüinos que Vieron que los pingüinos cuando son crías tienen como un peluche mucho más grande. claro, sí, sí, con peluditos son, sí. Claro, eso es porque son plumas que están adaptadas a preservar su temperatura, que no mueran de frío. Ujú. Cuando crecen, esas plumas se caen y entonces tienen las plumas de un adulto que son para nadar. Son plumas tipo un traje neopren, Claro, entonces no se tipo mojan. térmicas, sí. Claro, entonces ya está, son térmicas, pero adaptadas además para nadar. Una cría de pingüino no nada, entonces, ok, que sea un súper abrigo ahí y Claro, listo. sí. Bueno, más o menos lo mismo tendría que haber pasado. Imaginen que un Tyrannosaurus Rex no nadaba, pero cuando era cría, quizás sí estaba un poco más susceptible a los cambios de temperatura, entonces sí tendría un peluchito ahí. E Claro, claro. incluso, e incluso lo que es más asombroso y lo que está ocurriendo cada vez más es que se están encontrando plumas o estructuras similares a las plumas en dinosaurios que no, ni siquiera son dinosaurios carnívoros, o sea, ni siquiera son el grupo de los dinosaurios que son los terópodos, que son los que Sí. terminan dando origen a las aves, sino que aparecen plumas en los dinosaurios herbívoros, los Wow, ornitisquios. sí. Entonces ya ahí tenés en los relacionados tipo con los dinosaurios con cuernos, tipo como el Triceratops, que son gigantescos, bueno, Sí. sus abuelos, digamos, más primitivos todavía, que eran más pequeños, tenían plumas también, incluso tenían una estructura tipo una cresta de plumas súper loca, tipo punk, Ajá, atrás de la cola, sí. así como que de golpe tenía la cola y tenía una cresta así re loca, Wow. y decís, ¿para Sí. qué? Bueno, tipo, andás a ver, se mostrarían, harían algún ritual reproductivo, ¿viste? Sí. O sea, así como lo hacen las aves hoy en día, también lo harían los dinosaurios de distinto tipo en aquel entonces. Sí. E incluso se encuentran cosas similares a plumas en los ancestros de los dinosaurios. Entonces decís, capaz que las plumas son nada, Ya. de hace 1000 años, ¿entendés? O Claro, sea, claro, sí, sí. algo que vemos, ¿qué pasa? Hoy solo lo vemos en las aves, quizás las aves sean las únicas, las que vemos hoy, pero fueron las últimas, del último modelo de algo que era la tradición Claro. directamente. Sí, sí, yo le decía a un amigo el otro día, hace unos tiempos, yo digo, las aves son dinosaurios. No, Sí. no puede ser, imposible, pero sí, te digo, le digo, las aves son dinosaurios. Claro, o sea, está bien, son chiquitos, no, capaz no Claro. tienen esa ferocidad, pero hey, Claro. anda, ¿viste alguna vez que no te corrió una oca alguna vez? Eso impone. Sí, sí. Entonces, hay mucho consenso en cuanto a las, o sea, cero, digamos, mucha certeza en cuanto a las plumas, digamos. A Debe las haber plumas, a que algún... las aves son dinosaurios, eso es algo que ya, que inclusive, yo recuerdo hace 10 años que veía un nene, algún nene a la facu y era, ¿sabías que las aves son dinosaurios? No, no puedo creer. Ahora capaz que Sí, sí. doy una charla para un colegio, ¿sabías que las aves son dinosaurios? Sí, boludo, más Sí, vale. ¿Qué me está diciendo? Claro, sí, man. como, Olvidé bueno, after, te está dice. bien, dame clase vos, haceme mi tesis ahora. Claro. Venite a hacerme la tesis, por favor. Claro, claro. Seba, tengo Sí. una duda con respecto, siempre tuve esta duda, y he visto un par de videos donde se charla un poquito de esto. Bueno, en el entretenimiento, en el mundo del entretenimiento se le ha adjudicado rugidos a los dinosaurios, ¿no? Pero he visto, vi un video que ahora no me acuerdo de quién es, creo que era del Pacozoico, que habla sobre que en realidad era muy probable que no rugían, sino que hacían una especie de pavoneo Un o bramido, un una cosita. bramido, sí, sí. Bueno, ¿Vos qué es decís de que, eso? bueno, no lo sabemos. Eso es No lo arte, sabemos. Eso es al arte, sí, arte. sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Nosotros si vamos a poner un animal, que esto también es antropológico, digamos, ¿no? Sí, Tenemos un animal que tiene que ser feroz, tiene que ser un enemigo, un predador. Entonces, ¿cuáles son nuestros predadores? Los leopardos, así, ancestrales de la humanidad cuando estábamos en África, quizás. sí, sí. O sea, los leopardos, los leones, los tigres en Asia, o sea, animales que rugen. Entonces, eso es lo que te da miedo. Un lobo Claro. aúlla, ponele, o ladra, no sé, gruñe. Sí, Entonces tiene que haber una cosa así que nosotros tenemos que decir, la puta, esto me va a comer. claro. Si de golpe ves un bicho, un predador asesino que te hace, medio que decir, ¿qué te pasa? Claro, ¿entendés? Capaz Sí, que sí, sí. caía el tiranosaurio a romper todo y decía, qué sé Ah, yo, me lo ¿entendés? imagino. Y nosotros no, nos íbamos a caer de risa en el cine, ¿entendés? Claro, claro. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa?
nosotros vamos a jugar con las aves, que tienen cantos y vocalizaciones espectaculares, porque además evolucionan en base a eso, ¿no? Pero si vamos a las aves más primitivas que tenemos hoy en día, los ñandúes, los avestruces y demás, ellos tienen un tipo muy primitivo de vocalización de acuerdo a un órgano que se llama la siringe, que es el órgano con el cual cantan las aves, digamos. Ajá. Y tenés distintos tipos de siringes. Por ejemplo, los pajaritos, un canario tiene una siringe doble, súper compleja, que puede cantar al mismo tiempo con 2 voces, un quilombo. Sí. En cambio, los ñandúes tienen la forma basal, que es un órgano que hace acá, con el cual ellos hacen un ruido que es así, es como un Sí. murmullo ahí muy bajo, que Sí, vos muy inclusive grave. cuando te acercás a un ñandú y hace ese ruido es medio raro, como si Sí. viste un insecto gigante que Claro, como ¿viste? incómodo, ¿No sí, sí, entendés? sí. Una cosa como que te va adentro, como muy bajo, un Sí. bajo muy zarpado. Bueno, capaz que hacían eso. ¿Viste? Imagínate eso Claro. al tamaño de un tiranosaurio. Es una cosa, Sí. listo y chao. Y vos decís, bueno, y si salimos de las aves, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los cocodrilos. ¿Y qué hacen los cocodrilos? Hacen una cosa parecida, o un siseo, hacen como un ¿viste? O Sí. inclusive se comunican tipo haciendo vibrar todo lo que es el pecho y hacen todo un ritual o una especie de display en la superficie del agua que hacen que vibre el agua arriba de sus lomos, pero Sí. es como un mundo de bajos, todos bajistas, así imagínate, Todos graves, digamos. todos graves. Sí. Ahora, capaz que no, capaz que el tiranosaurio hacía li, iba arriba y te hacía un canto lírico y está todo bien. O imagínate los dinosauritos chiquitos. Pero también tenemos que entender que así como lo sabes, y muchos mamíferos y un montón de animales hoy en día hacen cantos y voces totalmente diferentes, Sí. los dinosaurios que vivieron durante 180 millones de años y eran infinidad de especies, de las cuales el 90% todavía no descubrimos, deben haber tenido voces O sea, variadísimas. claro. Variadísimas. Sí, sí. Así que capaz que, a ver, capaz que el tiranosaurio sí rugía, y como un Claro. león, así, o aullaba a la luna, no lo sabemos. Sí, sí. Pero bueno, por ahora no tenemos ningún dato como para Claro, aseverarlo. no hay una certeza en cuanto al rugido. Y claro, y hablando de la variedad esa, habiendo una variedad tan grande hoy en día de los cantos en cuanto a las aves, también se entiende que había una variedad también ahí, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Eva, no sé si te acordás vos de una revista que se llamaba Conozca Más, No, a ¿no? ver, recordame. La revista Conozca Más es de principios de los 90. Y la revista Más traía en 2 ediciones un VHS en 2 partes, o sea, lo tenías que comprar mensual. Sí, sí. Y yo me acuerdo, no me lo compré, pero se lo compró un amigo y me lo grabó mi viejo, porque yo estaba enloquecido totalmente con los dinosaurios. Y era un documental de 2 partes de Conozca Más de los dinosaurios. Hoy en día se lo puede encontrar por YouTube, si lo quieren buscar por ahí. Lo van a ver súper viejo, pero yo cada vez que puedo lo veo porque primero que me trae muchos recuerdos y otro que me encanta, me fascina, porque me hace sentir la curiosidad esa que sentía cuando era chico. Sí. Seba, en tu caso, ¿hay algún documental? Ahora vamos a hablar de películas, pero ¿hay algún documental que a vos te guste mucho, que vos recomiendas, o quizás que podamos encontrar en alguna plataforma o por la web? Bueno, a mí una de las cosas que así me emocionaba, siempre que era que lo veía, era, no, paren todo, que está, es uno que se llama Caminando con Dinosaurios. Caminando con dinosaurios, Caminando con increíble. Dinosaurios era otro nivel, Increíble. eso lo Sí, veíamos. sí, Y eso sí. creo que está en Netflix, inclusive, para ver. Y después Ajá, también salió Caminando con Bestias Prehistóricas, que es de los mamíferos. Ese me encantaba porque claro. además tenía un poco la lírica, así como, digamos, la ficción de, bueno, el dinosaurito tenía que ir a encontrar a la pareja o tenía que sobrevivir, Sí, sí, pero te tiraban datos muy piolas, sí. que inclusive en documentales que vinieron luego, capaz que se perdían un poco, pero te tiraban muy buenos datos. E incluso hay un momento, hay uno de estas ediciones especiales donde había un tipo que se llama Nigel, no sé, era un loco, que también era Sí. de Caminando con Dinosaurios. Ellos vienen acá a Argentina, a Patagonia, y ven al Argentinosaurus, a Mapusaurus, hay una casa de un Giganotosaurus cazando un Argentinosaurus, o sea, Sí, sí, este, está muy interesante, muy interesante. Y ese era el documental que me marcó. claro. Y yo lo que nunca hice, que siempre digo, tengo que hacer, no sé por qué no lo hice, fue buscar ese documental que vi cuando era muy pibe,
que el que me despertó la paleontología, Ajá. que sé de reconocer, sé de reencontrar, porque es uno donde se habla del el oviraptor. Ajá. Era un animal, un dinosaurio muy bizarro que habitó Mongolia, Ajá. el mismo lugar donde apareció Velociraptor y demás. Y este era, los primeros fósiles que se encontraron de este animal estaba agazapado sobre una nidada, unos huevos. Entonces decían, chau, este murió cuando Ajá. se quería comer los huevos de otro ser, de otro dinosaurio. Y después, este dinosaurio, es en el este documental, es en el cual descubren que en realidad eran sus huevos lo que estaba. Él estaba incubando sus huevos cuando muere. Ajá. Sí. Entonces, bueno, ese documental del Oviraptor, nada, lo tengo que buscar porque fue Y- ese el iniciador de todo. ¿Era específicamente sobre el Oviraptor Era o...? sobre Oviraptor, sí, Ajá. sí. Sí, Mirá sí. vos. Vamos. Y encima estaba muy bueno porque además venía con toda una historia de la paleontología, también la paleontología en Mongolia, entonces también tenía esas escenas como bien de las primeras expediciones en blanco y negro, que veías las caravanas de camellos, Sí. o las 4x4, viste, entre Primera Guerra y Segunda Guerra Sí, Mundial, sí, sí. bien del ayer. Y eso, claro, yo lo vi de Claro. pibe y era, chao, esto es Oh, ser un me encanta. Sí, sí. explorador de... Yo quiero eso. Sí, sí. Bueno, me gustaban mucho. Caminando con dinosaurios me encantaba. Mm, De hecho, me vi, creo que son 7 capítulos, 6 capítulos. sí, sí, sí. Me encantaba. Pero me gustaban mucho los documentales que mostraban el trabajo De los paleontológico. paleontólogos. Eso me Exactamente, sí, encantaba. sí. Sobre todo cuando veías igual el desierto, los chabones laburando ahí con una tormenta. No, me Con encanta. calor, Sí, sí. ¿viste? Mostraban el campamento y era un desastre. Todo eso es Sí, real, todo sí, sí. eso. Todo es verdad. Estar una semana sin bañarse, de Sí, golpe, sí, sí. tipo todo detonado. Acabo de encontrar esto, qué buenísimo. Sí, Y sí. todos hechos mierda. Vamos, contentos, ¿viste? Es todo cierto. Claro que sí. Ay, ¿cuánto ha sido lo máximo que has pasado en un campamento realizando una de las Mira, excavaciones? una de las cosas más, no sé si fue la que más tiempo estuve, pero Sí. casi, y una de las más extremas, fue ahora mismo en marzo del año pasado, que nos agarró la cuarentena cuando estábamos en el campo. O sea, Ajá, o sea, ahí. nosotros estábamos en una montaña al sur de Calafate, Sí. descubriendo así dinosaurios, vamos, todo frío, tremendo, viento, o Sí, sea, sí. los elementos estaban todos presentes. Y entonces de golpe era como, iba cada tanto nuestro director a buscar provisiones, iba a Calafate. Y un día cae y dice, che, loco, Oh, llegó el COVID llegó a Argentina, vamos a ver cómo hacemos para rajar, porque capaz que cierran todo. Y al día siguiente ya cerraron todo. Entonces tuvimos primero una semana, que encima ujú, había sido como, bueno, dale, cierren todo, vamos a levantar el campamento, entonces listo, las excavaciones que estaban haciendo las suspendimos, tapamos ajá, para protegerlo de los elementos, lo que estábamos descargando, o sea, protegimos todo, pero después había que prepararlo para que se banque una temporada hasta que volvamos. ujú. Y como que cerramos todo, listo, entonces cuando vamos a bajar, no nos dejan bajar porque se cerró, si nos metemos en el Calafate se pudre Oh, todo. sí. Entonces tuvimos una semana ahí en la montaña, encima una semana que llovió a pleno, frío tremendo, pero bueno, aventura. Entonces tenía Aventura. esa cosa que era como, che, loco, Oh, dormí para y todos, yo sí, también, claro, vámonos, claro. pibe. Era como una cosa de tipo, Sí, sí, sí. como decir, como que era una cosa de que como que estamos todos tan detonados, pero al mismo tiempo era como que nos miramos y era, vamos, Claro, una claro, cosa pero así como, lo, lo- también con chochos, porque habíamos encontrado, a ver, porque habíamos encontrado también maravillas, fósiles de todo tipo. ujú. Este, entonces también teníamos, si no hubiésemos encontrado nada, ya está, estábamos todos Claro, muertos, ¿viste? claro, claro, era distinto ahí. Sí, 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 Pero sí. está bueno que se hagan Así que esa equipo. fue muy interesante. Y después, bueno, después bajamos, un momento que mejora el tiempo, bajamos a Calafate y ahí inclusive tuvimos que darnos una semanita más haciendo cuarentena ahí en un hotel, hasta que al Claro. final pudimos volvernos en O sea la que ruta. estuviste cerca de un mes. Estuvimos casi un mes, sí, 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 casi un mes, sí, sí. Eso Claro, estuvo claro. muy interesante, muy picante. Esa estuvo la más extrema, sí, sí. Épico, épico. A Indiana Jones, que la busca en el ángulo, Indiana Jones. Claro. Viste que uno tiene Sí, la imagen, bueno, Indiana Jones creo que era arqueólogo, pero sí, tiene sí, la imagen esa de aventurero yo creo que hay mucha aventura en lo que hacen. hay mucha, obviamente, claro, una cosa es
piensa en Indiana Jones, que iba con un caño directamente. ¿Viste? Claro, era otra cosa. Sí, Bueno, sí, acá sí. no, no, pero no tenemos armas. Pero igual a veces te encontrás cosas que son muy, muy picantes. Sí, Hoy mismo, por ejemplo, estábamos, o sea, tuvimos que estar, éramos 20 y pico personas arriba en un campamento que era de golpe una ciudad, así un pueblo nómade que estábamos ahí, sí, y mucho frío, y qué sé yo. También puede aparecerte un puma y se puede pudrir todo, qué sé yo. O si claro, alguno se lastima, si alguno se lastima, es un trámite tener que claro, bajar, ¿viste? No es nada fácil. Es como que uno siempre tiene que estar todos en la cabeza bien tranqui y decir, bueno, me fui a un lugar extremo, vamos a cuidarnos entre todos, tenemos que ser conscientes de esto, no hagamos boludeces. claro. Entonces, bueno, este, pasa eso, pasa eso. Después, qué sé yo, cosas que capaz que estás caminando tranqui solo, Mm. y de golpe se desmorona la cornisa de donde estaba y ves cómo se cae al precipicio y decís, bueno, y capaz que estaba solo, y decís, no, casi me muero y no me van a encontrar nunca. Era como, ¿entendés? Listo, y ya No, estás. no, tremendo, tremendo. Claro, ¿viste? O inclusive vas a lugares, por ejemplo, ahí en el norte de Río Negro, que hace mucho calor en verano, y ahí Mm. había víboras de cascabel, había Claro, yarará, entonces son lugares que son, jodido. tenés que tener respeto por el lugar Sí, donde estás. claro, Así claro. que bueno, sí, todo tiene su chimi ahí. Claro, claro, no es soplar y hacer botella, como se dice. O Claro, sea, exactamente. es una labor tremenda. ¿Podemos hablar del cine? ¿Los dinosaurios en el cine? Hablemos del cine. Mira, yo, Estamos acá los dos por eso, básicamente, así claro, que sí, sí. Bueno, a ver, Jurassic Park a mí fue una película que la vi con 5 años, que nunca me había pasado hasta el día de hoy, que una película que me emocionara tanto como también me aterrara tanto. O sea, mm, la parte de la cocina, para mí, la veía abajo de la mesa, muy la parte buena de la escena. cocina. Sí, 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 sí. Primero que nada, lo que incita a la película, vamos a hablarlo también en términos, acercarnos a tu ciencia. Yo entiendo que no es posible encontrar ámbar fosilizado, ¿no? O sea, Ámbar sí, sí, se o sea, puede. Se puede claro, encontrar ámbar, se puede encontrar con el mosquito adentro, se puede sí, sí, encontrar de todo. Inclusive, por ejemplo, el año pasado, cada vez se buena más la peluca, sí. el año pasado se están empezando a encontrar dinosaurios dentro de ámbar. O sea, ¡Wow! o sea, son Sí, sí. pequeños dinosaurios, pero por Chiquito, ejemplo chiquito. apareció la cola de un dinosaurio, emplumada, todo así como si fuese la de un cuatí, ¡Wow! y con anillos, ¿viste? O Sí, sea, sí. la cola de un dinosaurito chiquito ahí. Ajá. Después apareció la cabeza de un ave primitiva, sí, la cabeza sola en ámbar. Y ahora apareció hace poco un pichón de ave, también todo así, todo quick, en ámbar. O sea, podés encontrar maravillas en Sí, ámbar. sí. Lo que no podemos encontrar en ámbar es el ADN. Exacto. A eso iba. Eso es lo que no podemos encontrar. Claro, claro. Porque principalmente cuando pasa, lo que pasa con el ámbar es que es parecido a lo que pasa tipo cuando con una momia egipcia, ¿vieron esos dibujitos que, no sé, le sacan el papel higiénico a la Sí, sí. momia y se desintegra? Bueno, pasa eso en realidad. Vos lo Sí. que tenés es que está como así, como todo momificado, todo conservado, pero está en realidad todo calcinado adentro. Es algo que Sí. es como la huella de lo que era. No hay nada ahí, en realidad. Está Claro, todo desintegrado ahí. claro, Está claro, como ahí encapsulado, quieto, con esa forma, pero si claro. lo abrís, No es lo que, perdés. no es que hay una preservación tal que se mantenga el ADN. Exactamente, sí, sí. Ajá. Bueno, y Lamentablemente, lamentablemente. claro, lamentablemente, pero bueno, y supongo que también habrá, yendo a la parte realista, ¿no? Para complementar el genoma y todo eso, también debe haber gente que detracte esa parte, supongo, para iniciar la clonación, digamos. O sea, lo Y que... eso es todo lo que es la parte de ciencia ficción, digamos. Claro, sí, sí. Pero que, por ejemplo, ojo, en dinosaurios es muy difícil, pero sí se quiere hacer algo similar, quizá con especies que se extinguieron hace poco. Por ejemplo, Ujú. el mamut, o por ejemplo, hay un animal muy lindo de Australia que se llama el tigre de Tasmania, que es un marsupial Sí. predador. Imagínense como un perro que tiene rayas, muy, muy lindo. Búsquenlo. Sí, Y ese animal, ese animal se extinguió el siglo pasado. O sea, hay sí, videos del animal y demás. sí, Es sí. más, perdón, el año pasado salió el gobierno de Australia demostrando que sí hay registros de hace muy poco de que todavía hay de esos animales con vida. Ajá, Así que, bueno, súper en peligro de extinción debe estar ese animal que se pensó claro. extinto durante 50 años. Pero bueno, hay mucha movida para tratar de clonar esos animales.
Inclusive hace poco en España se clonó una especie de cabra montesa que se había Sí. extinto hacía unos 50 años más o menos. ¿Y qué es lo que se hace en realidad? Como vos tenés los materiales frescos, tenés animales taxidermizados en los museos, tenés algunos en formol y demás, vos el ADN lo tenés entero. Claro, Entonces no es necesario, si querés, llenar el rompecabezas como pasa en Jurassic Park, que meten ADN de rana o de lagarto. Bueno, claro. pero lo que pasa es que eso lo tenés que meter en un óvulo, o sea, ese embrión lo tenés que meter en un óvulo, un útero de un animal actual. Por ejemplo, en este caso, esa cabra montesa la metieron en la de una cabra de otra especie, y el animal nació un animal extinto, y murió a los minutos porque ¿Murió por una enseguida? deficiencia respiratoria. O sea, Ajá, todavía falta claro. afinarlo. Pero piensen que, y bueno, es más o menos lo mismo que se quiere hacer para el mamut, Ujú, que quieren también revivir mamut, porque hay un montón de mamuts congelados, tenemos ADN mamut por todas partes. claro. Eh, y inclusive está la anécdota de que, no sé, en qué época del siglo pasado, se juntan así como los capos del mundo a comer mamut, básicamente que había Un encontrado un mamut congelado y lo cocinaron. asado de Y mamut. asado de mamut, todos dicen que sabía horrible, pero estabas comiendo mamut, así que lógicamente. Claro, Entonces, bueno, esas son las cosas que quizás no sean ciencia ficción en unos años. mirá, Hay que entender por qué, ¿no? El por qué harías eso, ¿no? Porque así como en claro. Jurassic Park, recuerden que Ian Malcolm dice, bueno, pero ¿tiene sentido realmente traer un Eso, animal claro. extinto como un dinosaurio se extinguió por medios naturales y demás? Entonces él habla un poco de la diferencia de que, recuerdo de Hammond, el dueño de Jurassic Park, le dice, yo podría clonar al cóndor de California que está en peligro de extinción. Entonces él dice, bueno, una cosa es algo que está en peligro de extinción por la acción humana. Claro. Y entonces, bueno, eso podría ser, si querés, el caso del tigre de Tasmania o de esta cabra Ajá. montesa, o inclusive de especies que están en peligro de extinción hoy, que quizás con esa manera se pueden fortalecer las poblaciones. Sí, mira, y ahí tocaste un tema que yo te quiero preguntar, y esto puede ser a un nivel más personal. En caso, hipotéticamente, ¿no? Digamos que se puede y llegamos a un punto en la ciencia en que se puede llegar a la clonación de un dinosaurio. En ese caso, vos creerías que es poco ético. ¿Creerías que lo impulsarías por una cuestión de curiosidad, por una cuestión científica, o tirarías más para el lado de Ian Malcolm, por ejemplo? Difícil pregunta, ¿eh? Difícil, sí, sí. Buena pregunta. A ver, yo quiero ver un dinosaurio. Sí, sí. Yo quiero ver un dinosaurio. Es así. No, mira, es difícil, es difícil. Hasta quizá uno diría poco ético porque el animal podría sufrir, lo que sea. Yo hasta lo vería poco ético porque se utilizarían un montón de recursos para eso, que podrían Ajá. ser utilizados en otras cosas que quizás. eh, y tampoco, también es un poco esta picardía de decir, che, loco, mirá que hay un montón de criaturas que están vivas hoy, que están en periodo de extinción y que se podrían salvar. Y Se pueden estamos. salvar. Esto, crear un dinosaurio es un capricho nuestro, en realidad, Ujú. ¿no? Pero bueno, si lo hacen, me voy a sacar una foto, ya fue. Es Sí, como, bueno, estamos en el capitalismo, listo, ya ya está, fue. ¿qué va a hacer? Me saco una foto, Sí, ya sí. fue. ¿Qué va a hacer? También, al mismo tiempo, sería, como hablábamos hace un rato, ese dinosaurio que eventualmente se crearía, no sería un dinosaurio que haya existido, no sería una especie, no es que clonan y crean al Carnotaurus o Ujú. al Tyrannosaurus o lo que sea, o el Velociraptor. Sería una especie de juguete de ser creado a la fuerza, digamos, quizás a partir de un ave. De hecho, hubo muchos experimentos hace un tiempo sobre cómo con embriones de gallinas podías ir tocando los genomas Ajá. que regulan la apariencia, la expresión de caracteres en una gallina, y se logró que la gallina tenga dientes, que tenga una cola larga. Ah, mira vos. Entonces, yo creo que esa es la manera en la cual uno puede, el día de mañana, hacer un ave que tenga más pinta de lo que es un dinosaurio vintage, digamos. Claro. Sí, bueno, eso es algo que yo me replanteaba mucho. Mi niño interior quiere ver un dinosaurio, obviamente, pero hay ciertos temas como los que vos decías, que la explotación de recursos que podrían utilizarse con animales
que están en peligro hoy en día, creo que Exacto. vendría a ser más primordial en ese caso. Bueno, y volviendo un poquito más a las películas, supongo que te gustan las películas de Jurassic Park, supongo que sí. Totalmente, totalmente. Inclusive las peores me Sí. encanta. Dicen, no, porque Jurassic World es una cagada. Sí, papá, Bueno, mirá cómo. claro, sí, sí. Bueno, a mí me encanta. Ver dinosaurios me encanta, me fascina. Claro, estás viendo dinosaurios. Claro, dejate hinchar. Listo. Lo que sí, mira, yo te diría que la Jurassic World por ahí me hubiera gustado que hubiera un poquito más de tensión, de miedo, que por ahí eso tenían las películas de Spielberg, me parece. Claro, es como que es un poco, como se volvieron un poco más Disney, si querés. Como que sabés, por ejemplo, que no se van a morir los protagonistas, si querés. No, mira, las primeras pelis eran imponentes, o sea, daban Sí. miedo, había escenas de tensión, de oscuridad, de supa. Inclusive vos pensás que los dinosaurios aparecen poco en las primeras pelis, entonces Sí. siempre están, y sin embargo están siempre, es eso, y vos no tiene que mostrarte el Indominus Rex que te salta desde el minuto cero de la peli y te da miedo, o sea, y se come gente. De golpe vos estás en un lugar y escuchás que se mueve algo atrás y Claro. se mueve un helecho y estás en tensión siempre. Y al mismo tiempo es una peli de puta madre y tiene una historia muy interesante, inclusive muestra yo la volví a ver hace poco y me causaba gracia cuando al inicio están ellos en el campamento de paleontología, entonces está todo, ya te digo, todo hecho un desastre y de golpe, Sí, sí. así el tipo entra a las puteadas de golpe, no, mirá que este es el que nos está dando la plata. Uy, viste como, claro, Sí, sí. viste, y como que los chabones Sí, sí. están, ¿viste? Siempre buscando plata para hacer las investigaciones, viste. Claro. Entonces son esas cosas que a mí como que tiene eso la peli, de golpe tenés una cosa súper real en ese sentido, después hollywoodense y después cosas así como, opa, mira, vamos a generar unos momentos de tensión peor. Sí. Y las últimas pelis, en cambio, lo que hacen es mostrarte los dinos. Entonces vos ves los dinos que se pelean entre sí, que matan a los chabones, que se cagan a tiro con los tipos, meten híbridos que son básicamente monstruos ya directamente, Claro. que van a hacer eso. Por ejemplo, la última que salió es como una especie de alien, así todo Claro, negro, todo sí, sí. oscuro, toda una cosa indestructible, bueno. Entonces ya va más al hecho de aún más, si querés, más que yo, fantasioso. Más hollywoodense. Más hollywoodense, más Claro. Marvel, más así, más Claro, claro. explosión. Las otras eran como, si quieres, la primera sobre todo, Sí. tenía un poco más no sé, de esencia ahí, de peli Sí, sí, sí. clásica. Digamos. Claro, claro. A mí la 2 me encanta igual. Y la Y 3. la parte de los velociraptores en el pastizal, ¡Oh, increíble! esa es Increíble. tremenda, sí. Sí, sí. Aparte, te hacía sentir lo que había sentido unos años antes con la parte de la cocina. La volvías a Claro. sentir ahí, ¿no? Por ahí la 3 como que disminuyó un poquito, pero igual era una película que a mí me gustaba también. A mí me gustaba mucho porque también aparecían un montón de dinos, que era algo que yo Claro, quería. Era, vamos a ver los dinos. Y después claro. playan con eso de la inteligencia de los velociraptores. Entonces, como que, mirá, tienen un poco más de aristas. ¿Qué sé yo? Me gustaba eso. Sí, sí, sí. Y yo digo, bueno, igual el tema de los híbridos es algo que, si uno va a la esencia de Jurassic Park, son las novelas de Michael Crichton. Yo cuando puedo las recomiendo, no son fáciles de leer, pero No. son súper interesantes. No sé si los leíste vos. Yo leí las dos. La primera la leí cuando era muy chico y ya te digo, me costó. Te costó. Me costó. Sí, sí, yo de grande ya le agarré el gusto. Mm. Es lleno de información, lleno de datos, que vos decís, ¿cómo pudo este tipo? Sí, que se sentó ahí a aprender. Hay un momento que hablan, no sé, hay como varios capítulos que son de computación, De informática. computación, sí, sí. Yo era, pero ¿y los dinosaurios? Claro. Bueno, en el libro Pero hay igual una... hay momentos muy Sí, piolas, sí, sí. que inclusive vos después cuando ves la primera y la segunda peli, ves que el inicio de la segunda peli es el inicio del primer Del libro, en primer libro. realidad. Y te das cuenta que hay unas, como que hicieron, con las pelis hicieron algunos cambiecitos así. Sí, sí. Y bueno, a ver haber leído los libros, como mirá, esos datos Claro. que vas viendo. Hay aspectos de la modificación híbrida de un dinosaurio que están presentes en los libros. Igual. Eso se retrata en los libros. O sea, el hecho de que recién lo dicen en la de Jurassic World, en la peli, eso de que estos no son los dinosaurios. Los dinosaurios seguro que no se veían así, pero nosotros creamos esto. O sea, eso lo dicen en los libros ya. O sea, Claro. diciendo, nosotros estamos aproximándonos y esto es lo mejor que podemos hacer. Sí, sí, yo cuando puedo siempre la recomiendo. De hecho, quiero comprarme las versiones porque acá no se consiguen. Pero bueno, por ejemplo, hay cambios como que Hammond en el libro es como
este, como el malo vendría a ser. Es más garca, es más Sí, garca. es más Sí, garca. sí. Sí, sí. O los chicos también son diferentes, ¿no? Pero igual, todo sirve porque quería absorber toda la experiencia, ¿no? Seba, ya tocando ya los tramos finales de este podcast, que dicho sea de paso, me la estoy pasando bomba. Me alegro, me Genial, alegro. súper interesante todo. Este, quiero cerrar. eh, Quiero cerrar con una extinción, justamente. Quiero que hablemos de la extinción de los dinosaurios. Eh, la teoría más fuerte que siempre se ha escuchado es la teoría del meteorito. Mm. Es como la más fuerte. También se ha hablado de enfermedades, se ha hablado de una pandemia, creo también, sucedió en ese entonces. Hay un montón de Muchas cosas, hipótesis. ¿no? Hay un montón de hipótesis. Lo que está más o menos ahora es que en realidad ya cuando cae el meteorito había algunas complicaciones y ya había algún tipo de declive en Ajá. las poblaciones de dinosaurios. Se piensa. Lo que también tenés es tipo hay un gran ascenso del mar, entonces no imagen un tsunami, sino que de golpe aumenta el océano, entonces como que aumenta el, los sedimentos donde buscamos fósiles, de pronto no es que encontrás tantos dinosaurios, porque de golpe vas a encontrar muchos marinos, entonces Ajá. vas a ver otras cosas. Entonces ya viste como que hay, dice, che, ojo, antes, ya en los últimos momentos de la época de dinosaurios, antes de que caiga el meteorito, que es la hipótesis más soportada, Ujú. ya había como un declive. Pero bueno, por ahora es esa la que o sea, en su La que más momento reina. se estableció de que las flores aparecen en el Cretácico, que es el último periodo de los dinosaurios, y que ellos habrían sido alérgicos si se hubiese sentado muy mal, no sé, Ajá, pero al mira, mismo tiempo hay millones y millones de años de convivencia y los dinosaurios siguieron. claro. Capaz que a alguno le cabió mal el polen, pero después está todo Sí, bien. sí, Los bichos en sí siguieron. claro. Pero bueno, parece que cayó este meteorito, hay un montón de datos que soportan que efectivamente cayó un meteorito, que el meteorito cayó justo en un sitio donde había un mineral muy especial que es el iridio, Ujú. que es tóxico, entonces ese iridio se esparció por toda la atmósfera junto con un montón de polvo que tapó los rayos solares y causando un efecto en cadena en el cual las plantas mueren, Ujú. entonces va a haber menos herbívoros porque no pueden alimentarse, hubo grandes bajas de temperatura, llovía lluvia ácida, entonces era un ambiente tremendo que se dio Sí, durante mucho tiempo. No piensen que es cuando cae el meteorito, aplasta a los dinosaurios, se prende todo fuego y chao. Sino que cae claro, el meteorito, obviamente los que estaban cerca no la pasaron muy bien, pero de los que estábamos en la otra punta del globo, bueno, ahí ellos sufrieron durante muchos años todos estos efectos en cadena y que claro. fueron deteriorando el ambiente hasta que piensen en sí que los dinosaurios, la mayor parte de ellos, posiblemente hayan sido animales muy especializados. Entonces, si vos tenías los predadores que estaban adaptados a comer un determinado tipo de presa, si esa presa desaparece, ellos van también. Claro, Entonces, sí, los que efectivamente terminan sobreviviendo son los animales que eran generalistas, los que podían comer frutos, que podían comer algo de descomposición, que comían por una raíz, que comían insectos. Entonces, por eso es que van a sobrevivir los animales pequeños, que suelen ser los generalistas. Entonces, ahí estamos nosotros, los mamíferos, que los mamíferos aparecemos en el mundo más o menos al mismo tiempo que los dinosaurios, pero los dinosaurios copan la parada al toque y nosotros claro. nos quedamos chiquititos durante mucho tiempo, hasta que efectivamente desaparecen los grandes dinosaurios y entonces nosotros y las aves, o sea, dijeron, bueno, todos mis primos se murieron, entonces Sí, yo sí. ahora puedo evolucionar de un montón de maneras, entonces ellas inclusive ocupan los nichos que habían ocupado otros tipos de aves, o los pterosaurios, que son estos grandes reptiles voladores, que también Sí. aparecen en Jurassic Park. Eh, entonces ahí es cuando todos estos animales que empiezan siendo pequeños y generalistas, comiendo basura del piso, dicen, listo, ahora esta es la mía, y entonces pueden explotar y ocupar todos los nichos ecológicos que están ocupados por los dinosaurios y por un montón de otras criaturas que desaparecen en esa extinción. Ajá. Perdón, con los dinosaurios desaparecen, ya te digo, los pterosaurios, desaparecen en el mar los plesiosaurios, que son estos que tenían tipo el cuello largo, estos grandes reptiles con aletas que andaban en el mar, o los mosasaurios, que son estos lagartos gigantescos marinos, como el que aparece en Jurassic World, Sí. y muchas cosas más. Inclusive desaparecen mamíferos también, mamíferos de la época de dinosaurio que también desaparecieron y después continuaron
otros tipos de mamíferos en el Cenozoico, que es nuestra época. Entonces, viste, no es tanto que se extinguen los dinosaurios, sino que se extingue todo un tipo, una biota, o sea, Claro. un montón de animales y muchas plantas también. Cambia, es un reseteo, si querés, de borrón y cuenta Claro. nueva, casi borrón, entonces quedó un grupito que, bueno, ahora ustedes van a tener que fundar este nuevo mundo, que es el mundo del Cenozoico, en el cual todavía estamos nosotros hoy en día. Claro. Entiendo, o sea, entiendo que las teorías más fuertes igual van de la mano con una cadena de sucesos como la muerte de la fauna y lo que viene después, la muerte del herbívoro, por ende la muerte del carnívoro. Exacto. Y a lo que tengo entendido es que la extinción de los dinosaurios es una de las extinciones, de las grandes extinciones, ¿no? Creo que hay como Exactamente. 5 o 6. Son las 5 grandes extinciones y la última fue la de los dinosaurios. La última. Así que imaginen, previamente hubo otras más. En el Triásico, o sea, en medio de la época de los dinosaurios, o sea, en el Triásico, Sí. cuando termina el Triásico, hay una gran extinción. Y es esa extinción, fíjense, es gracias a esa extinción que los dinosaurios dominan el mundo. Porque antes, durante el Triásico, los dinosaurios eran uno de los muchos animales que andaban dando vueltas. Eran pequeños, recién estaban empezando a aparecer, pero los que dominaban ahí eran, imagínense, cocodrilos gigantescos, pero gigantes, grandes cocodrilos, Sí. o todo lo que eran relacionados al origen de los mamíferos, que no eran mamíferos, pero estaban relacionados a nosotros, que eran los que se conocieron durante mucho tiempo como los reptiles mamíferoides. Ajá. Y bueno, estos eran los sinápsidos. Y estos eran animales, imagínense, una especie de perro medio reptiloide, gigante, sí. que había predadores, había herbívoros, había unos que se llamaban dicinodontes, que los dicinodontes eran una especie, imagínense una especie de animal como un rinoceronte gigante, pero en vez de tener un cuerno, tenía como unos colmillos así. Y esos eran herbívoros. Sí, sí. Y esos aparecen en Paseando con Dinosaurios, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, había toda una fauna súper loca y los dinosaurios eran unos más. Cuando se produce esta gran extinción del Triásico, los dinosaurios aprovechan y explotan en diversidad como luego lo harían los mamíferos cuando se extinguen los dinosaurios. Claro. Y antes de esa, inclusive el inicio del Mesozoico, la época de los dinosaurios, ocurre con la extinción permotriásica. Que la extinción permotriásica es la extinción más grande que hubo jamás, y es ahí donde se extinguen un montón de flora, un montón de animales marinos, un montón de animales terrestres. Por ejemplo, uno de los clásicos es el Dimetrodon. El Dimetrodon era un animal, imagínense una especie de lagarto que tenía una vela gigante en el lomo, como un Spinosaurus, sí, que muchas veces piensan que es un dinosaurio y demás. Bueno, este animal era uno de los predadores de esa época, y muchos más. Y ahí estaban tímidamente, como uno más de los grupos, estaban los que serían los ancestros nuestros mamíferos y los ancestros de los dinosaurios. Entonces, con cada extinción, obviamente le va a ir mal a un montón de criaturas, pero después va a haber otras que se van a aprovechar y van a generar nuevas maravillas. Claro, claro. Y mira, no sabía que la extinción previa a la de los dinosaurios había ocurrido durante la etapa en que ya estaban, claro. Pensé que era mucho antes, mira, interesantísimo eso. Y bueno, esa extinción ayudó a la popularización, digamos, de los dinosaurios. Sí, como especie dominante, porque eran la especie dominante, ¿no? Entiendo. Claro, después de eso sí, se vuelven, o sea, los dinosaurios son el grupo dominante en los ambientes terrestres. Claro. Obviamente va a haber cocodrilos que siguen estando ahí, estamos nosotros los mamíferos, va a haber lagartos, va a haber serpientes, va a haber los pterosaurios, pero siempre relegados. Claro. Cuando vos ves, por ejemplo, así como vos ves hoy una sabana africana, vos sabés que hay serpientes y lagartos y insectos y cosas así. ¿Pero qué ves? Es mamífero. Vos ves al león que caza antílopes, ves las cebras, ves el elefante. Somos nosotros los mamíferos, los dueños ahora. Bueno, eso es lo que ocurría entonces con los dinos. Increíble. Seba, me la pasé súper bien. Yo, si fuera por mí, estaríamos hablando 2 horas más, pero hay que llegar a un fin. La verdad que me la pasé bomba. Me gustaría hablar con vos en otra ocasión. No sé si algún otro proyecto nos podrá juntar. Totalmente, arreglamos. Estaría bueno, estaría muy bueno. Sí. Sobre todo porque ahora
ahora al final han aparecido estos temas que me acabas de nombrar, que es súper interesante conocer las especies mucho más antiguas que los dinosaurios. El mundo antes de los dinosaurios. Claro, que hubo todo un mundo antes y los que hubo antes también. Así que Seba, te libero, te agradezco por abrirme las puertas simbólicamente de tu hogar, o de tu labor, que entiendo que estás en tu trabajo, ¿no? Estoy en el laboratorio, sí, sí. Genial. Así que bueno, te dejo para que te despidas, te agradezco nuevamente, te dejo para que te despidas y ya cierro yo. Bueno, nada, Emanuel, mil gracias a vos, yo también la pasé bárbaro, me encanta que me hayas invitado y que me des la oportunidad de hablar un poco de esto que me encanta, que esto que es mi vida, que es mi laburo, y que yo creo que todos nosotros, los latinoamericanos, los argentinos, tendríamos que estar orgullosos de este patrimonio maravilloso que tenemos. Y bueno, y también agradecerles a todos los que estén viendo este podcast, espero que lo hayan pasado bárbaro, que te hayan interesado. Cualquier cosa, si quieren contactarse en mis redes sociales, ahí está, yo soy Seba Rosadilla en Instagram. Sí. Y si no, el Instagram de mi laboratorio es la SEB MACN, o sea, es LACE B Sí. corta MACN. Y ahí estamos nosotros y vamos subiendo todas las novedades paleontológicas que vamos sacando. Bueno. Inclusive ahora, aún así estemos en pandemia, seguimos publicando muchas cosas, así que nada, eso es un golazo. Así que bueno, espero que lo hayan pasado bárbaro todos. Buenísimo. Seba, muchísimas gracias. Voy a dejar anexado tus redes acá en la descripción del video para que lo están mirando por YouTube. Esto sale por Spotify, por Google Podcast, por Deezer, todas las plataformas que sean de podcast, las más conocidas, ahí vamos a estar nosotros. Por mi parte, te agradezco, Seba, y también a vos que nos estás viendo y escuchando. Y bueno, ya sabes, Los Invisibles, un podcast mal hecho sobre héroes anónimos conducido por un don nadie. Muchísimas gracias y chau, chau.